Y vamos a... Bueno, mis hermanos, bienvenidos en esta hora. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, qué bendición poder estar aquí una vez más conectados a través de estos medios que nos permiten compartir la palabra del Señor de una manera muy especial. Vamos a orar, vamos a disponernos a recibir, a meditar en la palabra del Señor y traemos una propuesta y un tema bastante interesante. Así que vamos a pedir la dirección del Señor en esta hora. Bendito Jesús, maravilloso Rey soberano, aquí estamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tuyo es el conocimiento, que tuya, Señor, es la ciencia, y todo, Señor, lo que podemos contemplar está, Señor, bajo tu dirección. Aquí estamos. Queremos, Señor, que tú nos ayudes. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos nosotros entender tu palabra. Y asimismo, Señor, poder entender en qué tiempo estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, darles la bienvenida a los que ya están conectados. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar a hablar sobre el panorama escatológico y hemos colocado una mirada profética actual. Es un tema bastante interesante. Vamos a mirar algunas cosas muy importantes aquí. Y bueno, si no alcanzamos en el desarrollo del tiempo que tenemos, media hora, si no alcanzamos en ese tiempo, entonces estaremos el miércoles conectándonos. Nuevamente, la idea es que al final también se puede abrir un espacio para preguntas y asimismo poderles aportar, porque sé que van a salir inquietudes, sé que van a salir de pronto algunas preguntas con respecto a esto. Yo sí le invito para que usted esté bien atento, porque lo que vamos a hablar nos compete a este tiempo decisivo. Así que vamos aquí a mirar la base bíblica. Quise tener aquí la, la expresión del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1 versículo 19 dice, tenemos la palabra profética más segura. Y yo quiero que usted tenga bien claro esto, que tenemos nosotros la palabra profética más segura. Dice aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que entonces vivimos nosotros actualmente en tiempos de profundos cambios globales, ¿sí? Cuando digo globales, encierra entonces el mundo o la parte de la tierra. Entonces, donde la confusión, la desinformación, la inestabilidad para gobernar o la inestabilidad parecen entonces gobernar en este caso. Como iglesia, entonces necesitamos nosotros una mirada profética, pero basada en la palabra de Dios, ¿sí? Basada en la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer esta noche aquí. Vamos a tener una mirada profética, pero basada en la palabra de Dios, porque el apóstol Pedro nos invita a poner atención. ¿Sí? A la profecía bíblica, comparándola entonces como una antorcha que está iluminando el lugar oscuro, ¿sí? Y hoy más que nunca, necesitamos esa luz para no tropezar en medio de la creciente o del creciente engaño, ¿sí? Porque usted ve que la maldad y el engaño están aumentando de una manera acelerada. Así que entonces, qué importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Vamos a mirar una mirada profética, pero basada en la palabra de Dios. Todo lo que vamos aquí a hablar hoy está basado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura. Entonces, en este tiempo es donde la iglesia debe tener discernimiento, ¿sí? Es en este tiempo donde la iglesia debe tener discernimiento. Aquí puse un texto de apoyo para que podamos nosotros comprender. Y entonces Jesús aquí dice unas palabras muy dicientes y Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe.
Esto nos muestra entonces que el peligro más grande para la iglesia del Señor no son los desastres naturales. O sea, usted como iglesia del Señor no se preocupe porque hay terremotos, porque hay incendios, porque hay sequías, porque, bueno, no se preocupe tanto por eso, ¿sí? Lo que la iglesia le debe preocupar o el peligro más grande, entonces, es ser arrastrados por el error, ¿sí? Que estando nosotros en la verdad, seamos arrastrados por el error. Ese es el peligro más grande para la iglesia de hoy. No es las persecuciones, no son los desastres naturales, no, es ser arrastrados por el error. Así que entonces, discernimiento significa ver más allá de las apariencias, ¿sí? Captar lo espiritual detrás de los eventos, tanto que se dan aquí en esta tierra, ¿sí? Captar entonces lo espiritual en cada uno de esos eventos, porque Jesús en su sermón profético comienza advirtiendo aquí sobre el engaño, ¿sí? Antes de hablar de guerras, antes de hablar de catástrofes, el primer y gran peligro de los últimos tiempos no es el caos exterior, sino el engaño espiritual. Un ejemplo práctico, entonces, que podemos nosotros eh, ver es como hoy en día vemos movimientos aparentemente espirituales que mezclan verdades bíblicas con filosofías humanas, con confusión de temas doctrinales, y entonces allí se va haciendo como un enredo, una confusión, ¿sí? Y entonces la iglesia en ese tiempo debe afinar su oído a la palabra de Dios y ser entonces estar despiertos, mejor dicho, estar ahí atentos, ¿sí? El apóstol Juan dice eso, dice, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y usted en internet encuentra de todo, ¿sí? Y más en estos últimos años usted encuentra cantidad de cosas. A mí me han enviado bastantes videos, pastor, ¿usted qué dice sobre esto? Pastor, ¿usted qué opina sobre esto? Inclusive años anteriores me han mandado videos donde dan una fecha y dicen, no, en tal fecha el Señor va a levantar la iglesia y llega la fecha y nada. Sí, entonces estamos donde hay como una avalancha de información, como que hay un desenfreno, pero también hay una confusión en medio de todo esto y la iglesia debe tener su oído afinado. Sí, la iglesia debe tener su oído afinado. Para esto entonces se necesita discernimiento. ¿Sí? Y la iglesia debe tener discernimiento. El problema es que la iglesia de hoy no está teniendo mucho discernimiento. Y entonces cualquier evento, cualquier cosa los asusta y cualquier cosa los desestabiliza. Y pastor, ¿y será esto cierto? Y entonces, y comienza entonces a ver como una angustia interna. Pero la palabra del Señor nos dice que el verdadero amor quita todo temor. Así que si usted está en la verdad te hace libre. Entonces es ahí donde vamos a enfocar y a mirar algunas cosas hoy. Así que entonces eh, tenemos aquí que, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Vamos aquí a mirar algunas cosas con respecto a qué es lo que la palabra del Señor dice. Lo primero, bueno, aquí tengo entonces panorama profético. Lo primero que voy a tener en cuenta entonces es lo que dice Mateo 24:34, porque allí Jesús entonces menciona una generación, escuche esto, esa generación que Jesús menciona ahí es la generación que verá cumplidas todas las señales que él describió. ¿Sí? Que él describió. Cuando digo que todas las señales que él describió, porque en Mateo 24 también está involucrado el periodo de tiempo que se llama la gran tribulación, ¿sí? Y recuerde que ese periodo de tiempo iniciará una vez la iglesia sea arrebatada, 3 años y medio después, inicia la gran tribulación. No inicia apenas la iglesia es levantada, no. 3 años y medio son de absoluta paz, ¿sí? Y entonces después de esos 3 años y medio, ahí se inicia la gran tribulación. Y Jesús dice que esa generación entonces verá cumplida todas las señales que él describe, ¿sí? Entonces la Biblia, dentro de lo que encontramos, la única parte que la Biblia puntualice o hable de una generación es cuando se escribe el Salmo 90.
¿sí? Moisés. Allí entonces dice que los más robustos llegan a 70 o 80 años, los más robustos y con todo y molestia. Entonces allí se demarca una generación, entonces se limita que inicia y puede llegar a 70 o a 80 años y con todo y molestia. ¿Sí? Esa es la única parte donde la Biblia demarque como una generación puntual, ¿sí? Así que entonces, la generación que vio el restablecimiento de Israel como nación se da entonces en 1948, ¿sí? A partir de ahí, esa generación ha sido testigo del acelerado cumplimiento de señales proféticas. Escuchen muy bien esto. Entonces, la pregunta que pudiéramos hacernos en esta hora es, bueno, ¿estamos posiblemente en el tramo final de esa generación? Es una pregunta que vamos a dejarla ahí. Ya ahorita vamos a mirar algunas cosas con respecto a eso. Así que la creciente apostasía, el resurgimiento del antisemitismo, la tecnología capaz de controlar a todo el mundo, es capaz de controlar a nivel global, ¿cierto? Como el sistema allí entonces que se está implantando en el mundo, son señales que muestran ese avance hacia el cumplimiento profético que está entonces en la palabra del Señor. Eso entonces como primer punto, entonces la generación que Jesús menciona ahí. Lo segundo entonces que tenemos aquí es que en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 7 el apóstol Pablo habla del misterio de la iniquidad, ¿sí? Y Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. La pregunta es, bueno, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Pablo dice que ya está en acción, ¿sí? Es decir, no es algo que aparecerá como de golpe, de un momento a otro, no, sino que entonces ha estado trabajando silenciosamente en el mundo desde la época apostólica, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que el misterio de la iniquidad, escuche muy bien, es la obra oculta del pecado en el mundo, preparando entonces el escenario para el dominio abierto del mal a través del anticristo. Entonces, eso es lo que es el misterio de la iniquidad. En el contexto de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo habla entonces del hombre de pecado. Si usted se lee todo el capítulo, usted va a encontrar que allí Pablo habla del hombre de pecado y le agrega y dice el hijo de perdición. Y escucha esta expresión que me llama la atención y es en la que he estado meditando hace unos días atrás y dice que se sienta como Dios en el templo. Sí, que se sienta como Dios en el templo de Dios. Entonces, en el texto encontramos una referencia en esa expresión a un sistema religioso que aparenta piedad, pero que se opone a Dios. ¿Sí? Entonces, que aparenta piedad, pero que se opone a Dios. Históricamente, esto se ha relacionado entonces con ciertas corrupciones dentro del cristianismo. Entonces, eso para que usted lo vaya teniendo ahí en cuenta. Se manifiesta entonces en oposición a la verdad, ¿cierto? ¿Y cómo se manifiesta en esa oposición a la verdad? Pues con engaño espiritual. Más adelante el apóstol, ahí en ese capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, habla entonces del engaño de iniquidad y de cómo muchos entonces serán engañados porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que entonces, ¿cómo lo podemos contemplar hoy, pastor? Bueno, a través de la legislación a favor del pecado. Por ejemplo, ustedes ven que hay leyes que avalan entonces prácticas abiertamente antibíblicas. También lo podemos contemplar hoy mediante la degradación de principios morales en la cultura, ¿cierto? También lo podemos contemplar hoy por el avance del globalismo, ¿sí? Una tendencia a eliminar fronteras, ¿sí? Y soberanía para favorecer entonces como un gobierno único mundial para apuntar hacia allá, ¿sí? Y entonces el globalismo lo que ha hecho entonces es eliminar fronteras. Y usted dirá, bueno, pastor, pero mire que en Estados Unidos todavía allí las fronteras están tan demarcadas, no dejan entrar ni tampoco salir. Bueno, ¿cómo se puede comprender ahí? Bueno, no son las únicas fronteras.
La promoción global actualmente es muy fuerte con respecto a las ideologías de género, ¿sí? Eso es una frontera. Entonces, las ideologías de género. Otra frontera, entonces, es el aborto, la eutanasia. Son parte de esa normalización de la iniquidad. Y usted se está dando cuenta que eso está a flor de, se ve hoy de una manera muy clara, ¿sí? Entonces, la promoción global, entonces, está incentivando la ideología de género, el aborto, la eutanasia y muchas cosas más. Así que la presión también por un lenguaje es, inclusivo que elimina conceptos absolutos de género, de familia, de identidad, ¿sí? Que socava entonces las bases establecidas por Dios. Entonces estamos en la final, en la fase final del misterio de la iniquidad. Yo quiero decirles eso, que usted los tenga bien en cuenta. Estamos en la etapa final de este misterio de la iniquidad. ¿Por qué? Porque la restricción, el freno que evita el avance total del mal, es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Pero escúcheme muy bien esto, la iglesia pronto será quitada, dando paso entonces al anticristo. ¿Sí? Cuando el anticristo se manifieste, la iglesia ya tendrá que haber salido de este globo terráqueo y es ahí entonces donde la humanidad quedará inundada de oscuridad. ¿Sí? La maldad se va a perfeccionar, porque recuerde que el número 666 que aparece en Apocalipsis capítulo 13 está mostrando la perfección de la imperfección. Y es entonces cuando la maldad llega a su máxima expresión representada entonces en el primer seis, donde la tecnología y la ciencia llega a su máxima expresión representados en otro seis. Y también donde allí el poder del maligno también, el poder del mal se desarrolla en su máxima expresión. Es ahí donde entonces con la manifestación del hombre de perdición, que la maldad entonces llega a su punto más alto, ¿sí? Y es donde la imperfección se perfeccionó. Así que por eso usted tiene que tener los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos, esos sentidos espirituales bien ejercitados más en este tiempo. Así que entonces, una vez la iglesia sea quitada, ya él tendrá el paso para manifestarse. Eso con respecto entonces a lo que Pablo habla aquí. Entonces estamos en la última etapa de ese misterio. Y como tres, entonces Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 y 13 nos muestra entonces la consolidación del sistema de la bestia, ¿sí? Porque allí entonces dice la palabra del Señor, y los 10 cuernos que has visto, entonces son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, para el tiempo de Juan todavía no estaban establecidos, pero por una hora, ¿sí? Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que esa hora está representada en 3 años y medio, porque son 3 años y medio que van a gobernar estos 10 reyes juntamente con la bestia, en este caso el hombre de perdición, ¿sí? Entonces, el anticristo, también conocido. Así que entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces, ellos van a tener un mismo propósito, estos reyes van a tener un mismo propósito, estos gobiernos van a tener un mismo propósito y entregarán entonces su poder y su autoridad a la bestia, ¿sí? Así que entonces es importante observar que los 10 cuernos que aquí Apocalipsis nos menciona, entonces estos 10 cuernos representan alianzas, ¿sí? Representa entonces poder, y en este caso poderes políticos, ¿sí? Que se unirán bajo un liderazgo común, ¿cierto? Para todos. También entonces aquí nos muestra este texto que tendrán una misma mente y también tendrán un mismo propósito, o sea que no será una coalición por intereses económicos, sino más bien por una agenda ideológica de control total. Así que la bestia, el sistema del anticristo, recibirá todo el poder y la autoridad, ¿sí? ¿De qué naciones o de qué líderes? De estos
de estas 10 alianzas, ¿sí? De poderes políticos que entonces tendrán allí, estarán rindiéndole ese poder a la bestia. Ahora, entonces, tenemos organizaciones globales, ¿cierto? Que impulsan políticas unificadas como la ONU, el Foro Económico Mundial, también la OMS. Solamente para que usted tenga el dato, las organizaciones como la ONU, la OMS y la UNESCO incluye casi todos los países del mundo, ¿sí? Incluye casi todos los países del mundo. O sea que ya entonces está eso ya está consolidándose. Y entonces tenemos también tratados globales en la salud, en la economía, en la seguridad, ¿cierto? Que buscan entonces allí centralizar decisiones que antes eran soberanas de cada país, ahora ya no son de cada país. Y hacia donde el mundo le está apuntando es algo que está cogiendo mucha fuerza y hay bastante información con respecto a eso, o se dice mucha cosa con respecto a esto, y es la Agenda 2030, ¿sí? Y otras propuestas entonces de unificación planetaria que son entonces allí precursores viables de este sistema que Apocalipsis aquí en estos versículos nos describe. Así que entonces dése cuenta cómo la palabra profética es segura, ¿sí? Es un faro en este tiempo oscuro, como la iglesia entonces debemos desarrollar un discernimiento agudo para no ser engañados, ¿sí? Entender que estamos en la recta final del misterio de la iniquidad, ¿sí? Que hay que reconocer que el sistema de la bestia ya está formado y no debemos ignorar las señales, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora entonces, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Sí, es una pregunta bastante interesante. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Bueno, ya dijimos entonces anteriormente que el misterio de la iniquidad entonces es todo lo que se opone, ¿sí? Todo lo que va en contra de Dios, ¿sí? Es la obra oculta entonces del pecado en el mundo, preparando ese escenario para el dominio abierto del mal a través del anticristo. Entonces, creo que ya hablamos un poquito con respecto a esto. Ahora hay unos eventos globales que para mí personalmente me llaman la atención y que precisamente se han desarrollado o han sucedido en este año, ¿sí? No voy a ampliar en otros eventos, solamente he escogido tres eventos que para mí me llaman la atención hoy en día. Entonces vamos aquí a mirar los eventos globales del 2025. El primero entonces tenemos aquí el regreso de Trump. Su elección entonces juega un papel muy importante. Y yo quiero que usted observe que el Señor es el que pone y quita reyes, ¿sí? Yo siempre he creído lo que la Biblia enseña. El Señor es el que pone y quita reyes. Usted se da cuenta que a Nabucodonosor el Señor le enseñó a él que el Señor es el que tiene dominio sobre todos los reyes de la tierra. Así que entonces, este hombre, el Señor, ustedes se dieron cuenta que este hombre tuvo un atentado de una manera milagrosa, logró salir libre de ese evento o de ese atentado. Y cuando yo vi esa noticia, yo dije, este hombre va a ser el presidente de Estados Unidos. Posteriormente, este hombre queda. Pero yo quiero que usted analice esto que yo he estado viendo. Y es que este hombre Dios lo va a usar en estos próximos años para entonces establecer ese canal, o más bien lo va a usar el Señor para establecer lo que es la paz o ayudar a consolidar la paz mundial. ¿Sí? Es muy importante que usted mire eso porque este hombre ha hecho y en poco tiempo ha logrado algunas cosas muy significativas a nivel global. Entonces, todo el mundo tiene su mirada en este hombre actualmente, ¿sí? Así que entonces es una nación que también tiene un papel muy importante con respecto a Israel, porque es una aliada, es una nación aliada eterna de Israel, que jugará también un papel muy importante en el desarrollo de la gran tribulación con respecto a otros países también. Así que entonces este hombre lo que ha hecho es eso, ¿sí? Como ponerle ese interés a establecer unos diálogos
¿sí? Se ve hoy en día hablando, dialogando, antiguamente pronto tenía otra forma de actuar, pero este hombre Dios lo está usando para establecer una paz, ¿sí? En esta tierra. Eso por ese lado. El segundo evento entonces que está conmocionando al mundo actualmente es la muerte del Papa. Sí, es un evento, este evento ha tenido un impacto global, sí, y es un evento global. Entonces, la muerte de este hombre. Y es otro de los eventos muy significativos. Algunos incluso me han preguntado, bueno, pastor, la muerte del Papa tiene algo que ver con la profecía, tiene alguna connotación. Pues yo quiero decirles que ya eso lo vamos a ver en unos momentos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta también este evento y también decirles que el mundo está a la expectativa para mirar cuál es el sucesor del Papa Francisco. Actualmente el mundo está en una expectativa con respecto a este evento. Y tercero, es que precisamente en el mes donde se va a posiblemente a nombrar el sucesor de Francisco, también Israel, ¿sí? Israel en este mes de mayo cumple 77 años como nación. Es muy importante entonces tener en cuenta esto, que Israel cumple 77 años como nación. Entonces, mire que son tres eventos muy puntuales, ¿sí? Muy puntuales y que tienen un trasfondo también espiritual y también tienen un trasfondo con respecto a la palabra profética que tenemos. Así que entonces es importante que nosotros vayamos mirando cómo el mundo está entonces encaminándose o encauzándose hacia un propósito global, ¿sí? Global en todo esto. Así que, bueno, no sé, el tiempo ya se nos está acabando, pero vamos aquí a mirar algo muy importante. Entonces yo quiero que analicemos Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17. Yo quiero que analicemos un poquito algo de lo que dice acá. Y Apocalipsis capítulo 17 dice la palabra del Señor. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces mire que aquí aparece una mujer. Ustedes aquí en pantalla están viendo, ¿cierto? Una descripción de lo que la Biblia aquí en Apocalipsis está diciendo. Entonces dice que es una mujer, pero que tiene la connotación de que es gran ramera. Y también dice que está sentada sobre muchas aguas. La mujer tiene la connotación bíblicamente hablando, en este caso, porque en la Biblia hay tres formas de identificar o de representar la mujer en su simbología. La primera forma es entonces la mujer de carne y hueso, ¿sí? Esa creo que no tiene tanto problema. La segunda es la mujer representando una nación. Sí, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis capítulo 12, allí la mujer que está embarazada representa una nación, en este caso la nación de Israel. Ya en su momento hablaremos con respecto a eso. Y también aparece una mujer aquí en Apocalipsis capítulo 17 que esta mujer entonces tiene la connotación no de una nación como tal, sino más bien de un sistema religioso, ¿sí? De un sistema religioso. Así que entonces ese sistema religioso de la mujer que está ahí, porque la mujer está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas en la Biblia representan única y exclusivamente al pueblo gentil, ¿sí? Y yo quiero que usted tenga claro esto porque he escuchado videos, he estado analizando algunas cosas y he escuchado videos donde dicen que, que el próximo papa que va a salir es el falso profeta, que le va a dar la apertura al anticristo. Y quiero decirles que usted tiene que tener cosas definidas en la palabra profética. Cuando la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 muestra que una bestia sale del mar, se ve, el mar tiene muchas aguas. Así que esa bestia sale del pueblo gentil, ¿sí? Hay que mirar y entender la simbología profética. Así que entonces muchas aguas representan única y exclusivamente al pueblo gentil. La otra bestia
¿cierto? Entonces sale de la tierra, dice ahí la palabra del Señor, que tiene entonces apariencia de cordero. Así que entonces ese es un falso profeta que sale de la nación de Israel. Probablemente salgan muchos falsos profetas, pero este va a sobresalir y va a tener como una supremacía con respecto a los otros. Así que entonces es importante que uno sale del pueblo gentil y otro sale de la tierra. La tierra en la simbología bíblica y escatológica representa única y exclusivamente a la nación de Israel, ¿sí? Así que entonces eso es muy importante que usted lo tenga definido para que usted no se deje mover fácilmente por lo que la gente especula, porque la gente no tiene cosas definidas, sino que ellos especulan y dicen cosas para llamar la atención y también para como confundir dentro de esa avalancha de información, confundir y poner a la gente con miedo y con muchas cosas que las personas comienzan a sentir. Así que entonces esta mujer está sentada sobre muchas aguas, representa entonces al pueblo gentil, las naciones de la tierra. Y entonces sigue diciendo que esta mujer entonces es con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ¿sí? Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Usted ve que ahí en la copa, en la mano tiene una copa. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y mire que esta bestia es muy diferente a la del capítulo 13 porque el capítulo 3 de Apocalipsis muestra las 7 cabezas y muestra entonces de diferentes formas, ¿cierto? Dice que tenía apariencia de león, también, bueno, hay otras características en las cabezas, pero aquí no. O sea que esta bestia no tiene diferenciación dentro de sus cabezas. Es una bestia que tiene todas sus cabezas semejantes o parecidas. Así que entonces el texto sagrado no da una descripción con respecto a esto, sino que entonces dice que tiene 7 cabezas, ¿sí? Y entonces sigue diciendo aquí la palabra del Señor y 10 cuernos, ¿sí? Entonces muestra entonces algo, sí que se une y se enlaza con la bestia de Apocalipsis 13. Y dice, la mujer estaba vestida de púrpura. Escucha muy bien cómo estaba vestida, de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perla. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su mente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y entonces aquí hay un asombro, ¿cierto? Pero entonces el ángel dice, bueno, pero ¿por qué te asombras? Así que entonces la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, ¿sí? Y será. Así que entonces mire que los moradores de la tierra que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida se asombrarán, ¿sí? De verla, de contemplarla. Y entonces dice que se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, yo quiero decirles que el tiempo se nos agotó, ¿sí? Ya nos quedan aquí 1 minuto y 40 segundos. Yo quiero preguntarles, ustedes me escriben ahí en el chat, no sé si están de acuerdo que cortemos aquí la enseñanza y bueno, esperamos que se cargue el video para que quede guardado, para poderlo compartir con nuestros hermanos y volvernos, y yo le doy la señal para que nos volvamos a conectar, no sé, o esperamos y el miércoles continuamos. Yo quiero escucharlos porque no sé, yo aquí tengo disposición de poder continuar, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes, porque aquí hay algo muy importante. Y me tocaría cortar aquí para dejar entonces para el día siguiente. Entonces, escriban ahí por el chat del Zoom. Escriban aquí por el chat del Zoom. Ustedes me dicen
seguimos o paramos, porque el tiempo ya nos quedan 39 segundos. Entonces, ahí yo los voy a leer. Bueno, hasta el momento no han escrito. Entonces, bueno, ya comenzaron a reportarse que seguir, que continuemos. Entonces voy a colgar la llamada aquí, la videoconferencia, y ya entonces yo les doy la señal para que nuevamente nos volvamos a conectar. Tenemos que esperar un momentico para que cargue el video y ya entonces nos volvemos a conectar. ¿Listo? Entonces voy a pausar y ya